Una de las cosas que realmente temía acaba de ocurrir. Teppei Natsuki ha retomado la novela web del arco 10 de la obra, y para mi desgracia, cada capítulo se vuelve más interesante que el anterior. Con la cuarta temporada en emisión y mis propias obligaciones en la vida real, está siendo una etapa bastante complicada. Sin embargo, eso no será un impedimento para hablar de los acontecimientos más recientes de la novela, junto con algunas teorías que han estado circulando. Hoy les traigo mi reseña de los capítulos 12 al 14 del arco 10. Pero antes que nada, ¡comencemos! Curiosamente, la novela web comienza destacando el buen día que hacía, como si algo positivo estuviera a punto de suceder. Un contraste irónico, casi un augurio del caos que está por venir. Sin embargo, para Subaru realmente era un buen día. Todo estaba listo para dirigirse a Priestella con el objetivo de salvar a las víctimas de los arzobispos de la gula y la lujuria, gracias a las habilidades de Firole. Reinhard Van Astrid había estado trabajando muy duro, pero Subaru aún así solicitó que su facción participara en el regreso a Priestella, que precisamente tendría lugar ese mismo día. Entre los integrantes se encontraba Garfield, motivado por la posibilidad de que Gareth se recupere por el bien de su familia. Esto abre la puerta a un posible reencuentro y con suerte a un avance en su relación con su madre. También está Otto, quien viaja en busca del libro de la sabiduría de Roswell que había dejado en reparación. Por fin tenemos una continuación de esta subtrama que había permanecido en suspenso desde el arco 5. Tal vez volvamos a ver a Dars. La expedición, además de los ya mencionados, incluía a Feld y Sakura. Subaru analiza la situación de Feld y Firole, sin comprender por qué la Iglesia del Dragón decidió mantener esta última oculta durante tanto tiempo, considerando sus orígenes y la importancia que representaba para el reino. Sus habilidades son tan poderosas que incluso permitían contrarrestar las autoridades de los arzobispos, lo que incrementa aún más el misterio que rodea a la Iglesia. Por eso, la invitación del señor Miklotov representaba una gran oportunidad para resolver estas dudas. Subaru y Beatriz se dirigían hacia su mansión. Para quienes no lo tengan del todo claro, Miklotov es el representante del Consejo de los Sabios, quienes actualmente gobiernan el reino de Dragón de Lugúnica, siendo considerado por muchos como el verdadero cerebro del reino. Así que si algo llega a ocurrirle, estamos hablando de cosas serias. Su visita anterior había terminado abruptamente tras la declaración de Firole y el asunto de Heikel Astria como caballero. En ese momento, Subaru pide una cita para conversar y para su sorpresa, Miklotov acepta. Incluso él mismo tiene asuntos que tratar y muchas preguntas que hacer, por lo que prometió ser una charla importante. Por su parte, Subaru tenía curiosidad por ver la piedra del dragón. Le resultaba extraño que existiera información tan detallada sobre la selección real y aún así no se hubiera podido hacer nada cuando la familia real enfermó. Esto le llevó a recordar la tumba de la familia real que había visitado junto a Félix. Entonces surge una pregunta inquietante: ¿existe la posibilidad de que la muerte de la familia real haya sido planeada? Justo cuando ese pensamiento cruza su mente, aparece Tiga frente a Subaru. Él también había sido invitado por Miklotov, lo cual resulta extraño considerando que se suponía que sería una charla más privada. Aquí ocurre algo bastante interesante. Cuando Subaru explica por qué ni Ren ni Emilia lo acompañaron, expresa abiertamente su profundo amor. Ante esto, Tiga se detiene por un momento y comenta que ese sentimiento tan intenso ha tocado algo dentro de él que no logra comprender. Teorizando un poco, basándonos en el videojuego, es posible que haya experimentado un breve recuerdo de Melty o su derivada en el canon, una chica con la que se comporta de manera muy similar a como Subaru lo hace con Emilia, llegando incluso a compartir un beso. Esto podría indicar que Tiga está conectado con su equivalente en el canon, aunque Melty aún no ha aparecido en el arco 10. Al llegar a la mansión, el caos se desata, un fuerte olor de sangre invade el ambiente y varios cadáveres yacían esparcidos por el lugar. Subaru, Beatriz y Tiga avanzan con la esperanza de encontrar sobrevivientes, pero lo único que descubren son cuerpos sin vida, 13 en total. Gracias a su experiencia en la isla de los gladiadores, Subaru logró determinar que las víctimas murieron sin sufrir, recordando quién era Miklotov y la importancia que tenía para el país, así como aquella frase que le dijo en el arco 13: Emilia demostró no ser como los medioelfos temidos por el mundo, tiene un buen sirviente.
Subaru siente la necesidad de devolverle ese reconocimiento. Finalmente, al llegar a lo que parece ser el despacho, encuentran una escena devastadora: la bandera del país cortada por la mitad, el cuerpo sin vida de Miklotov y a la responsable, Cruz Karstberg, con un parche en el ojo. Pregunta si Subaru es el verdadero. Él, completamente impactado, apenas puede soltar un gemido ante la sorpresa. Subaru se encuentra completamente aterrado ante la escena. Cruz, como si nada, señala que emanaba un claro aire de miedo y preguntándole directamente a qué le temía, como si lo que acababa de hacer fuera algo completamente normal. Subaru intenta recomponerse y le explica que había ido a conversar con Miklotov. Sin embargo, Cruz responde con una serie de preguntas rápidas y gracias a su bendición es capaz de percibir la agitación del viento, volviendo a insistir en lo mismo: ¿eres el verdadero? Beatriz y Tiga intervienen, sacando a Subaru de su shock. Beatriz se posiciona para protegerlo, mientras que Tiga es directo e intenta que Cruz entre en razón y aclara el supuesto malentendido, pero la respuesta de Cruz es tajante: ella mató a Miklotov porque eran traidores del reino. Sin dar más explicaciones, Tiga se lanza al ataque. El enfrentamiento deja ver el alto nivel de ambos en combate. El estilo de Cruz ya lo conocemos, preciso y devastador, pero el de Tiga resulta particularmente interesante. A diferencia de otros espadachines, su enfoque es más desviado, buscando inutilizar ambas manos y pies, priorizando la victoria por encima de la forma. Aún así, el combate se mantiene completamente equilibrado. Beatriz logra sacar a Subaru de su estado de shock y en medio de la pelea, Tiga le hace una señal. La idea es clara: informar a los demás sobre esta tragedia. Afortunadamente, todavía hay aliados en quien confiar. Sin embargo, Cruz le bloquea el paso, afirmando que aún no ha terminado de evaluarlos y destruyendo la única salida. Subaru queda ante una decisión imposible: observar o enfrentarse a Cruz, y no se trata de cualquier persona. Subaru no puede olvidar que, en el pasado, ella fue la primera en reconocer su valor tras la derrota de la Ballena Blanca. Incluso dejando de lado su amor por Emilia, llegó a considerarla la candidata más apta para convertirse en reina. Por eso, y también por el trauma que dejó a Aldebarán al ver cómo alguien cercano podía convertirse en enemigo sin la oportunidad del diálogo, Subaru no está dispuesto a repetir la historia. Desesperado, le ruega que hablen, que intenten resolver todo mediante el diálogo. En medio del combate, Cruz admite que Subaru no parece estar mintiendo. Decide entonces posponer su juicio y lanza un poderoso ataque contra el suelo. Una violenta ráfaga de viento lo envuelve todo. Subaru golpea su cabeza y comienza a perder la conciencia. Aquí ocurre algo sumamente extraño. Sus propios pensamientos indican que el golpe no fue letal, solo suficiente para dejarlo inconsciente. Sin embargo, cuando recupera la conciencia, ha regresado de la muerte, y no en cualquier punto, sino exactamente en el momento en que iniciaba el combate entre Tiga y Cruz. Esto solo puede significar una cosa: alguien lo mató mientras estaba inconsciente. Subaru teoriza que fue Cruz, pero personalmente esto abre la puerta a otra posibilidad, una teoría que cobra más sentido con lo que ocurrirá después. Decidido a cambiar el resultado, Subaru entra en acción, activa EMT, un hechizo original desarrollado junto a Beatriz, que genera un área en el que el uso de la magia queda completamente restringido, claro, con la excepción del dúo. En este caso, afecta directamente a Cruz, cuya mayor fortaleza radica en la magia de viento combinada con su esgrima, impidiéndole usar técnicas como el corte de los 100 hombres. Una vez más, Subaru le pide que se detenga, pero ahora con mucha más determinación. Como apoyo, Beatriz lanza Milla, dejando en evidencia su superioridad mágica. Cruz vuelve a cuestionarlo: ¿a qué le teme realmente? Pero esta vez pone en duda su cordura. En teoría, Cruz está en total desventaja, todo indica que debería rendirse, pero entonces ocurre algo inesperado. Cruz revela una nueva habilidad. Al quitarse el parche del ojo, muestra lo que parece ser un ojo de dragón, literalmente. Subaru vuelve a quedarse en shock ante el cambio en Cruz. Su ojo literalmente parece el de un dragón, no solo por su forma, sino por el aura que emanaba. Beatriz, alineada con la intención de Subaru, lanza a Shamak para intentar neutralizarla. Sin embargo, Cruz evade el hechizo incluso antes de que termine de formarse. Al ver que la situación se complica, Tiga se reincorpora al combate, pero Cruz simplemente lo esquiva con facilidad. Subaru lo entiende. Esta habilidad le permite reaccionar una fracción de segundo antes que su oponente, lo que le da una ventaja abrumadora. Esto le permite dominar a Tiga progresivamente, llevándolo al punto en el que podría convertirse
convertirse en el siguiente cadáver de la zona. Subaru también se lanza al ataque, pero es útil. Todo es gracias al ojo de dragón. En teoría, Cruz lo evade sin esfuerzo. Aquí Subaru nota algo importante. Aunque Cruz no está llorando, su expresión transmite exactamente eso, como si hubiera dolor detrás de sus acciones. Tiga vuelve a atacar, pero esta vez recibe un golpe directo que lo envía volando. Aprovechando ese momento, Subaru y Beatriz intentan detener a Cruz utilizando EMM. Como recordarás, este hechizo les permite volverse inmunes a cualquier ataque siempre y cuando permanezcan inmóviles. Sin embargo, ahora la situación es completamente compleja, ya que EMT sigue activo. Subaru contraataca utilizando la Providencia Invisible, logrando inmovilizar el brazo con el que Cruz sostiene su espada. Es una estrategia que recuerda bastante a su enfrentamiento contra Regulus Corneas en Prestella, consiguiendo someterla momentáneamente, y una vez más le ruega que se detenga. Le insiste en que lo que está haciendo está mal, que no puede permitirlo. Subaru cree que esta vez será diferente, pero de repente Cruz, haciendo uso de la fuerza, logra liberarse, pero no para atacarlo, sino para protegerlo. Una enorme llamada aparece de la nada, intentando carbonizar a Subaru. Cruz lo aparta del ataque y cae inconsciente en el acto. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién los atacó? La novela web no da ninguna pista clara. Sin embargo, en mi opinión es difícil no pensar en Sakura. No hay pruebas definitivas, pero hay indicios interesantes. En el videojuego, Sakura tiene una muerte relacionada con Subaru, y considerando que Sakura actúa bajo las órdenes de Capella Emerada Lugúnica, encajaría perfectamente con este tipo de intervención. Incluso puede ser ella quien lo mató en el bucle anterior. Subaru despierta con una grave quemadura en el brazo, y a su lado está Beatriz, lamentándose por no poder curarlo debido a su falta de mana. Y sorprendentemente también está Cruz, quien está vendando su herida. Ahora se encuentra en las alcantarillas, en una zona cercana a la residencia de Miclotop. Este detalle no es menor. Al escuchar esto, es inevitable recordar la historia corta Periódicos de Lugúnica, donde Shorty y Morgan, dos periodistas, planeaban investigar una invasión de ratas en las alcantarillas, antes de entrevistar a cada candidata a la selección real. Muchos fans han relacionado este dato con Capella, quien en la novela ligera ha demostrado poder transformarse en ratas en varias ocasiones. ¿Podría tener esto continuidad en los próximos capítulos? Es una posibilidad bastante interesante. Tras lo ocurrido, Cruz ahora se encuentra del lado de Subaru. Después de todo, si lo hubiera dejado ahí, habría muerto carbonizado. Y eso no es algo que ella desee. Subaru intenta retomar el diálogo sobre Miclotop, pero Cruz se mantiene firme. Ella lo mató porque eran traidores. Explica que probablemente están utilizando la piedra del dragón para sus propios fines, y retoma la misma duda que Subaru había tenido antes: ¿por qué la piedra no predijo la muerte de la familia real? Su desconfianza comienza cuando la iglesia del dragón fue enviada de forma sospechosa, y cuando engañaron a Félix, con la intención de forzarlo a tomar una decisión que podría jugarle en la selección real. Subaru no sabe qué pensar. Si todo esto es cierto, entonces las acciones de Cruz tendrían cierto sentido, y habría espacio para la clemencia, aunque personalmente pienso que las acciones de Cruz son demasiado extremas. Pero antes de poder profundizar en ello, Cruz interrumpe: deben moverse, revelando entonces la situación actual. Ahora todos ellos son fugitivos del reino, están siendo perseguidos por Tiga y los soldados, acusados del asesinato de Miclotop y del intento de derrocamiento del reino. Y en fin, esta fue mi reseña de los capítulos 12 al 14 del arco 10. ¿Qué te puedo decir? Son episodios realmente interesantes, que por fin comienzan a darle un rumbo claro a este arco. Ahora que Subaru se ha convertido en un fugitivo dentro de su propio país, se abre un escenario bastante potente. Ver cómo muchas de las personas que conoce podrían volverse sus enemigos a raíz de estos sucesos. Sin embargo, personalmente no creo que esto significa que termine enfrentándose directamente a sus aliados más cercanos, en especial a Reinhardt Van Astria, aunque para poder afirmarlo con certeza, primero necesitamos tener todo el contexto de lo ocurrido, y sobre todo, confirmar si no hay alguien más moviendo los hilos desde las sombras. En fin, estas han sido mis opiniones sobre los capítulos. Déjame saber la tuya en los comentarios. Y sin nada más que aportar,